buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en una nueva emisión de educación, de ciencia y de cultura. Programa donde vamos a tener la presencia de entrevistados de sumo interés para charlar de distintas temáticas que tienen que ver no solamente con la educación, con la cultura, con la ciencia, sino también con la política, con los temas sociales. Que sí que va a ser un tema sumamente interesante para abordarlo esta noche por Televisión Regional. Y como hacemos siempre en nuestro desarrollo, de la mejor manera en este sábado para iniciar a transitar educación, es con la buena música, con el recuerdo, con las historias, y justamente para eso nos visita en el estudio de nuestro programa por Televisión Regional Néstor Yuria. Néstor, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Un gusto, querido Daniel, un gusto. Bueno, me parece oportuno, Daniel, y de toda la audiencia, recordar el debut de la orquesta, inolvidable orquesta Aníbal Troilo. Estamos hablando, bueno, realmente de un hombre de una presencia y vigencia en la historia del tango enorme, y cómo eligió su primer cantor. Y digo esto porque siempre de generación en generación se transmitió, y no es erróneo, que Aníbal Troilo tuvo un gran ojo, un gran olfato para elegir sus cantores. Fueron todos excepcionales. Es verdad, pero también hay que reconocer que la mayoría de los directores tenían ese olfato para elegir el cantor que se adaptara al ritmo, a la modalidad, al estilo de la orquesta. Era una simbiosis entre la música y la voz. Claro, claro. Y sobre todo porque a partir de 1940, cuando llega la década de oro del tango, aparece el cantor de orquesta, porque hasta ese momento era un simple estribillista, es decir, un hombre que aparecía, o una mujer, hacía un pequeño pedacito que no incluía más de 30 segundos, es decir, no era el cantor que llega después en el 40. Pero vamos a instalarnos en 1936. Un gran bandoneonista, Ciriaco Ortiz, forma una orquesta para tocar en Radio Splendid, y entonces, bueno, busca músicos, y entonces ahí conecta un gran pianista, Orlando Goni, que le decían el Pulpo, un fenómeno, al Toto Rodríguez, a Troilo y algunos otros más. Bueno, cobraban 300 pesos por mes, y en ese momento era un muy buen sueldo. Y nace una amistad entre Goni, Toto Rodríguez y Troilo. Tal es así que todas las noches comían juntos y que podían hablar de música, de tango. Entonces también era habitué a esas comidas, otros músicos. Eran las famosas cuartetas de la ciudad de Buenos Aires, que todavía existen, donde cenaban. Y un día llega un periodista, Sojit, el hermano de Luis Elías Sojit, que fue un famoso periodista identificado mucho con el gobierno del general Perón. Bueno, al hermano de Luis Elías, al quien le decían Corner, le gustaba mucho el tango, iba a las noches, escuchaba. Entonces un día le dice: muchachos, miren, yo voy mucho al Marabú. El Marabú era una boate que estaba en ese momento en pleno auge y estuvo muchos años en la calle Maipú. La orquesta que estaba terminó su contrato y el dueño está buscando una orquesta. Y le dice a Troilo: ¿por qué no te armás acá con los muchachos una orquesta y tenés un trabajo estable? Les gustó la idea. Entonces, bueno, se juntan los tres, buscan otros músicos y arman una orquesta para presentarse a trabajar en el cabaret. Pero le faltaba un cantor, le faltaba la voz. Entonces, bueno, ¿a quién llamamos? En ese momento había un cantor que estaba, hoy se diría de onda, Antonio Rodríguez Lesende. Cantaba muy bien. Lo van a ver, el hombre estaba trabajando en otra boate muy famosa, tenía muy buen sueldo, y claro, le dice que no. Pero también yo pienso que al decirle que no, un gordito, peinado a la gomina, raya al medio, 20 y pico de años, como era Troilo, dijo: este muchacho, ¿qué porvenir puede tener? ¿Quién lo conoce? Incluso habrá dicho. Entonces le dijo que no. Siguieron dando vueltas, daban opiniones, todos daban opiniones, este cantor, aquel otro, y el gordo Troilo actuó como actuó toda su vida. Troilo escuchaba a todos, pero al final la decisión era propia, era de él, y se basaba un poco en lo que había escuchado, en su gran intuición, en su olfato y en la calle que tenía. Y dijo: yo tengo el cantor, es Francisco Fiorentino.
no todos lo tomaron bien. Es más, alguno le dijo, mirá, Pichuco, Fiorentino está acabado, se terminó, ya pasó, está de vuelta. El Gordo se mantuvo y lo confirma Fiorentino. Debuta Fiorentino, va con la orquesta debuta el 1 de julio de 1937, se van a cumplir 80 años el año próximo, y debuta en la Boîte Marabou, en la sección Vermut. ¿Ahora que antes se decía Vermut a la tarde? Así es. Y debuta entre las 5 y 6 de la tarde. El doctor José Luis Sierra, quien yo conocí, autor de muchos libros, gran historiador, un abogado gran historiador, profundo historiador, dijo que el primer tango de la orquesta de Aníbal Troilo con Fiorentino fue El Carrerito. Y bueno, pero con el tiempo, Aníbal Troilo, diríamos que lo desmintió, le dijo, no, es el doctor Sierra, que lo quiero mucho, pero está equivocado. Yo cuando debuté, y cuando debutó Fiorentino cantando fue con el tema Sobre el Pucho. Bueno, eso nunca se aclaró, ni tampoco pareció tan importante, pero siempre quedó dando vuelta. La cuestión es que debuta, se produce entonces el debut, incluso comienzan con los contratos, comienzan con la radio, hacen una primera grabación donde no canta Fiorentino, la primera grabación de Aníbal Troilo en el año 1938, un 78, disco de pasta. De un lado, el tango Come el Fo, de Eduardo Arolas, y del otro lado, Tinta Verde, de Agustín Bardi. Quiere decir que todavía no había grabado Fiorentino. Y pasó mucho tiempo sin grabar. Desde el 37 que armó la orquesta hasta el 41, que hace entonces las primeras grabaciones fuertes en RCA Víctor. Son muchos años, 4 años. En ese intermedio, la empresa CBS Columbia, que era mundialmente conocida, pero no había desembarcado en la Argentina, decide e interpreta que para llegar a la Argentina tienen que grabar tangos. Entonces manda a un gran músico, Leopoldo Stokowski, lo manda como representante y dice, mire, usted elija quién puede grabar tangos, y lo elige Aníbal Troilo. Se hacen las grabaciones en el Teatro Gran Rex, y un caso, ¿no?, curioso, esas grabaciones nunca se convirtieron en grabaciones comerciales, nunca se escuchó el público, a lo mejor puede ser que algún coleccionista las haya guardado, nadie las escuchó, cosas de la grabadora. Pero bueno, vamos entonces a 1941, comienzan las grabaciones ya en serie y Francisco Fiorentino se convierte en un éxito absoluto, una comunión entre cantor y orquesta, orquesta y cantor, era un instrumento más de la orquesta, un éxito fantástico, confirmando el buen olfato de Aníbal Troilo. Grabaciones memorables, éxitos increíbles y lógicamente, incluso a los años, cuando Fiorentino deja la orquesta de Troilo, no tuvo el éxito que había tenido con Aníbal Troilo. Ese fue el primer cantor de la larga de exitosos cantantes que tuvo Aníbal Troilo. Y me parece entonces bueno recordar no solamente el debut de esa orquesta, sino también el debut de Fiorentino. Y lo tenemos con un tango emblemático de De Mare y Homero Mansi, que se llama Malena, ¿no? Hay dos grabaciones de Malena con Troilo, con Fiorentino, después hay otras con Raúl Verón. Una en un disco 78, en 1942, en enero, y después la vuelven a grabar en abril de 1942 porque no les había gustado mucho la otra grabación, y se convierte en un long play, y hoy son los CD que andan dando vuelta. Y esa es la grabación que vamos a recordar, homenajeando, por así decirlo, a Troilo y su primer cantor, Francisco Fiorentino, con ese tema, grabado en 1942, Malena, Fiorentino y el Gordo Pichuco, Aníbal Troilo. Todo dicho, vamos entonces a ver este video de Aníbal Troilo.
y en cada verso pone su corazón. Ayuda del suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá la infancia su voz se alondra, como ese tono triste de la canción. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango como de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y los dos fantasmas de la canción. Malena canta el tango como se llama, Malena tiene pena de bandoneón. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. Todo el fútbol de primera y la participación de los equipos de la ciudad está en el suplemento El Hincha del diario El Ciudadano. El más completo resumen de la fecha. En El Hincha también encontrarás la mayor cobertura de las distintas disciplinas profesionales y amateur. No te pierdas todos los sábados la historia de tu club. Una cobertura completa sobre los clubes de barrio de nuestra ciudad. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario, y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Hoy en mi barrio, folclore, 2 escenarios, folclore y chamamé, grandes artistas invitados, feria de artesanos, buffet tradicional, entrada libre y gratuita, 27 de noviembre, 12 horas. Parque Scalabrini Ortiz, Rosario. Invita Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. ENRES, ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón
corazón, con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, de temas de interés general, y nos acompaña esta noche el presidente del Frente Renovador de la provincia de Santa Fe, Eduardo Romagnoli. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por estar con nosotros. Bien, Daniel, muy bien, muy a gusto. Bueno, gracias. En primer lugar, quiero hacerte esta pregunta porque realmente es una decisión de vida, ¿no? Un empresario prestigioso de la provincia de Santa Fe toma una decisión en un debido momento de comenzar a trabajar la política, ¿no? ¿Cuál han sido los motivos fundamentalmente que te han llevado justamente a tomar esta decisión? Había motivos sobrados, porque veníamos de 12 años de mucho sufrimiento. Yo soy un hombre identificado con el sector agropecuario. El sector agropecuario sufrió durante 12 años. Se había agravado tanto la situación hacia el 2015 que yo tomé la decisión de participar. No pensé que iba a participar por un cargo electivo, menos aún como candidato a senador de la Nación. Pero me invitaron y en aquel gesto que tuvo tanto Alejandro Grandinetti como Sergio Massa, dije que sí. Pasa el tiempo, ya transcurrió un año y estoy feliz porque tengo la percepción de que debemos seguir luchando. Siempre la diferencia, ¿no? Claro. Entre pelear y luchar. Entre pelear y luchar. No, te quería decir esto, Eduardo, y discúlpame la interrupción. Cuando recorres ahora justamente la provincia, ¿cuáles son los temas que más impacto a Eduardo Romagnoli lo lleva a tomar esta conciencia de lo que es justamente la política? Tengo una pequeña escala y lejos de lo que mucha gente cree, que el primer impacto puede ser la pobreza o los niveles de pobreza. A mí lo que más me daña, lo que más me afecta es ver cuál es el deterioro que tenemos en cuanto a la educación y en cuanto a la formación, o en cuanto a la educación, enseñanza y formación. Esto se percibe en las grandes ciudades, pero es problemático, es preocupante cuando ya empezamos a verlo en cada localidad, en cada pueblo. Es lo primero que me impacta. Lo segundo es esa falta de expectativa, esa falta de esperanza, esa falta de proyectos que yo recuerdo que hace algunos años vivíamos gracias a la expectativa de tener un proyecto, de tener una nueva industria, de tener una nueva actividad, de llegar a ser profesionales, de poder dedicarnos en algo. Y en algo puntualmente, ¿no? Y después sí me preocupa observar que hay localidades del interior de Argentina y de Santa Fe donde se marca la pobreza que está muy cercana a los problemas del delito. Yo he recorrido ciudades como Reconquista, Avellaneda, Rafaela, Venado Tuerto, Casilda, Cañada de Gómez, que son las ciudades más grandes, y hace 15 años no veíamos esos bolsones de pobreza que estaban a la entrada o en algunos barrios escondidos de cada una de estas ciudades. Es la grilla que puedo armar. En los últimos años en Santa Fe han penetrado temas muy complejos. Cuando vos planteabas recién el delito, la situación del narcotráfico, el tema del alto consumo de adicciones legales y no legales, ¿cómo se analiza esta situación desde el Frente Renovador en Santa Fe, este tema? En Santa Fe estamos viendo que en estas cuestiones también el problema de la enseñanza, la educación y la formación son elementos fundamentales. Nosotros estamos convencidos de que si no hay consumo no hay negocio. Pero mientras no tengamos la capacidad como para quitar de ese mercado el consumidor, y esto es en muchos casos por falta de educación tomada como el proceso que se da en el hogar, se da en la casa. Exacto. La enseñanza es la que vemos en la escuela primaria, en la escuela esa que te lleva hasta los 12 años.
Y la formación es la que vamos a ver después en la escuela secundaria. Bueno, Santa Fe vive un alto índice de marginalidad en el sentido del desmembramiento matricular de las escuelas. Claro que sí. Es un poco lo que estábamos charlando recién. Es el primer paso. Nosotros vemos o decimos, sostenemos, mira, si no hay consumo, no hay negocio. Ahora bien, si a esto le agregamos que las capas de pobreza sirven o son un vaso comunicante con el comercio de toda la historia. Comercio que está ramificado en distintas estructuras de la provincia de Santa Fe. Llegamos a esas capas pobres que son los chicos que te expresan cuando conversamos con ellos de la manera más cruda. Te dicen, yo ya soy boleta. O soy boleta porque participo en el negocio, o bien soy boleta porque al no querer participar del negocio, es la seguridad quien me pone un fierro en la cabeza. Exactamente. Entonces, cuando vemos estas cuestiones, decimos, es un trabajo de largo plazo. Pero es un trabajo de largo plazo que nosotros queremos o pretendemos encarar por dos costados. Nosotros queremos tener una provincia blindada antes de seguir teniendo una provincia sitiada. No nos preocupa pensar en una enorme frontera, independientemente de que deben participar distintas fuerzas, distintos poderes del Estado. No nos preocupa tener o pensar en tener una provincia blindada con 500 personas efectivos, preparados para subsistir, preparados para ser incorruptibles, que pueden trabajar en 3 turnos de 8 personas o de 8 funcionarios en cada ruta que ingresa y egresa de la provincia de Santa Fe. Te voy a dejar pendiente una pregunta y vamos a una pequeña pausa en relación a cómo se observa la coordinación de estas fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, justamente con las propias fuerzas originarias de nuestra provincia. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con Eduardo Romagnoli, que es el presidente del Frente Renovador por la provincia de Santa Fe en Televisión Regional. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial, Partido Progreso Social en defensa de la educación, la ciencia y la cultura de todos los santafesinos. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Lara, Electrohogar y Blanco. Todo para el hogar, motos y lo que necesitas está a tu alcance. Atendemos empleados públicos provinciales, activos y pasivos, jubilados ANSES, privados y público en general. Llegate a Uriburu 2211 o llama al 0341 156 867 337. Lara, Electrohogar y Blanco. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Había dejado una pregunta pendiente. ¿Cómo se ve esta coordinación de fuerzas federales con las propias fuerzas provinciales? Ya que estábamos planteando el tema del delito, Eduardo. Es una instancia inevitable, es una instancia extremadamente necesaria. De todas maneras, nosotros concebimos cualquier acción de seguridad como un hecho contundente. No podemos demorar, no podemos correr detrás de lo que podrá suceder por este excesivo respeto que existe entre una fuerza a la otra, el poder político y el poder judicial. Creemos que en la situación que vive Santa Fe, donde para colmo tenemos que contabilizar 172 barrios informales con problemas que están atravesados por muchas dificultades, incluido el delito e incluido el tema del narcotráfico, debemos ser contundentes. La decisión que se adopte debe ser siempre una decisión justa. A veces nos cuestionan el hecho de que da la sensación de que pedimos mano dura. No, solo pedimos mano justa. Y esto depende de la política, de la justicia y de la seguridad. Eduardo, en esta simbiosis política-empresario, ¿qué visión global estratégica tenés en relación al tema empresarial en la provincia de Santa Fe? Tenemos una particularidad muy interesante. La provincia de Santa Fe es la generadora de una enorme cantidad de riquezas que parten del sector agropecuario, pero es generadora de riquezas que se asocian, son sectores asociados, el de la maquinaria agrícola, el de una red de pymes muy importantes, y tengo una visión muy alentadora, muy esperanzadora para lo que es la provincia de Santa Fe. Yo creo que a nosotros, como políticos, nos falta la determinación de acompañar el proceso de crecimiento de toda esa estructura productiva. Tenemos que acompañar a las pymes como para que dejen de ser la partecita pequeñita y perdida del gran eslabón y pensar con criterio de cadena, en la cual cada eslabón tenga la vocación por crecer, tenga la ilusión de servir, tenga la expectativa de ser parte importante de todo un proceso productivo. Esto es sacar a muchas de las industrias pymes del tamaño pequeño que hoy tienen, incorporarle o ayudarles a que incorporen tecnología y peguen ese gran salto. ¿Por qué? Todos debemos comprender que Argentina debe dejar de exportar aceite, harina o productos o materias primas y debemos comenzar a exportar productos elaborados. Entonces, esta es la visión que tengo. Me parece que a los políticos nos falta comprometernos en esta etapa. Eduardo, en relación a la situación financiera, económica, hay un sector interesante, muy importante de la población que no la está pasando bien realmente. Hay toda una situación preocupante, estamos casi a final del año, hay un clima, muchas veces uno detecta un determinado malestar social. Desde tu espacio, ¿cómo se está observando esto? Lo observamos con mucha preocupación porque en el testeo diario que hacemos recorriendo el territorio, yo estoy recorriendo la provincia de Santa Fe permanentemente, la ciudad de Rosario también, en ese testeo, en ese intercambio con los ciudadanos nos damos cuenta de que el dinero no alcanza, no llegamos a fin de mes, no podemos pensar en progresar o en ahorrar un peso, y nos preocupa porque no hay muchas más herramientas de las que están utilizando en este momento como para paliar esta situación. Creemos que ha habido equivocaciones muy grandes en la toma de decisiones desde la situación económica que teníamos a principio de año. Creemos que deberíamos haber planificado un poco mejor la salida del otro esquema, que era atroz, y lo vemos con preocupación. Tampoco vamos a cuestionar, a bombardear, a lastimar al actual gobierno nacional. Solo decimos que estamos preocupados. En el final, y te pido muy sintéticamente, Sergio Massa está presentando por estos días una nueva reforma al impuesto a las ganancias. ¿Qué opinión te merece?
Siempre hemos dicho que para nosotros el salario no es ganancia, el sueldo no es ganancia. Quien trabaja y percibe un sueldo lo hace por lo que sabe y no por las horas que trabaja. Por tanto, el concepto de ganancia debe estar alejado de aplicarse sobre un sueldo. Nosotros vamos a defender la idea de que sea eliminado el impuesto a las ganancias para todos los asalariados. Y no puedo soslayar ahora sí la última, porque se está discutiendo por estos momentos en la provincia de Santa Fe una ley de educación provincial. Desde tu espacio, ¿han tenido participación? ¿Han sido invitados a justamente analizar en distintos nodos de la provincia este tema? Sí, hemos sido invitados, hemos sido tenidos en cuenta. Es un gesto muy destacable el hecho de que el gobierno provincial nos invite. Y estamos en contacto, estamos conversando con Daniel Arroyo, con Diego Gorgal, personas que saben mucho sobre políticas sociales, políticas de seguridad, políticas de educación. Estamos en permanente contacto analizando cuál es el calibre del aporte que vamos a hacer. No queremos emparchar nada. No queremos aportar solo un datito más. Queremos atacar los problemas de educación desde la raíz, desde la base y de verdad, en serio. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Daniel, y estoy disponible. Vamos a seguir charlando. Vamos a hacer una pequeña pausa en Televisión Regional y seguimos con Educación, Ciencia y Cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Hoy en mi barrio, folclore, 2 escenarios, folclore y chamamé, grandes artistas invitados, feria de artesanos, buffet tradicional, entrada libre y gratuita, 27 de noviembre, 12 horas. Parque Scalabrini Ortiz, Rosario. Invita Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. ENRES, ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. También www.elciudadanoweb.com. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos por Televisión Regional y nos acompaña en nuestro programa de Educación, de Ciencia y de Cultura Fernanda Faricelli, autora de un interesante libro, Los Días de Amparo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado a tu programa, No, Daniel. por favor. En primer lugar, Fernanda, ¿qué te llevó justamente a escribir este libro?
Mira, te comento, siempre me gustó mucho narrar, contar historias, leer. Soy profesora en Ciencias de la Educación, estudio Psicología Social. Y bueno, el año pasado sentí esa necesidad, tenía una historia que me daba vueltas en la cabeza, que de alguna manera me estaba pidiendo salir a la luz, ser contada. Y tenía ganas de poner en palabras pensamientos y sentimientos míos. Y bueno, lo quise hacer a través de la historia de Amparo, de una mujer, una novela, y a su vez las historias de vida de Amparo también están entrelazadas con algo de marco teórico desde mis conocimientos en psicología social, en filosofía, y me atrevo a hablar en el libro de cuestiones muy interesantes que nos pasan en la sociedad, que nos pasan a las mujeres, el tema de la violencia, el tema de la maternidad, el tema de los desamores, los duelos, las pérdidas, la relación con la familia, con los amigos, un montón de encontrar el verdadero amor, un montón de cuestiones que nos pasan a lo largo de la vida, y Amparo, la protagonista, tiene que enfrentar y afrontar todas esas situaciones, siempre de pie y no perdiendo la esperanza. En este libro se encuentran mensajes ante estas situaciones que Amparo vive, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es un mensaje claro de lucha, de autosuperación, de esperanza, de no rendirse nunca por más piedras y tormentas que tengamos en la vida, de planificar la esperanza, de hacer algo con lo que la vida nos da, ¿no? Porque la vida no siempre nos da cosas buenas. La mayoría de las veces tenemos situaciones difíciles que resolver y tenemos que hacer algo con eso, con el dolor, resignificar ese dolor, convertirlo en otra cosa, hacer algo para salir adelante de situaciones hostiles, difíciles. El matiz más interesante debe ser justamente el desencuentro, y a partir de ahí comienzan una sucesión de hechos en la vida cotidiana, ¿no, Fernanda? Totalmente. El tema del desencuentro es un tema que se vive mucho en la actualidad, en esta época globalizada que tenemos. Estamos sumergidos en nuestra propia vorágine de estudio, de trabajo, de querer ganar más dinero, tener un mejor trabajo, y a veces nos cuesta comunicarnos con el otro, con el que tenemos al lado, con nuestra pareja, con un amigo, con nuestra madre, padre, y eso es algo que en la actualidad se vive mucho, y yo en el libro lo reflejo, lo plasmo, este desencuentro que a veces provoca ruptura de relaciones importantes, de vínculos importantes, ¿no? Estamos sumergidos en nuestra propia burbuja, en nuestra individualidad. Sí, que las relaciones humanas evidentemente están sumamente dañadas. Son muy complejas los vínculos. Y además complejas. Sí, los vínculos humanos, sea cual sea, son complejos, y bueno, y en esta época creo que se están complejizando más todavía. Y en ese desencuentro, Fernanda, lo que más se encuentra es la violencia. Sí. Que no solamente tiene que ser física, sino también es verbal. Por supuesto, verbal, psicológica. En el libro no hay demasiado de violencia de género, hay una historia que sí, que refleja un episodio de violencia que vive la protagonista, que logra salir a tiempo, ¿no? Y después hay otras cuestiones, hay cuestiones muy interesantes que muchas personas creo que se pueden sentir identificadas. El tema del duelo, de una pérdida, de perder un amor, pero siempre lo que hace la protagonista es ir para adelante y nunca rendirse y planificar la esperanza de algún modo. Este libro ya fue presentado en Casilda días pasados. En Casilda lo presenté el viernes 18 en la librería La Cita Libros. Después lo presenté en mi pueblo Fuentes, donde yo crecí, en la Casa de la Cultura, y aquí en Rosario fue la primera presentación en el Bar Cultural Olimpo el día 22 de octubre. Ya hubo 3 presentaciones. Bueno, recomendamos justamente, y lo vamos a mostrar en pantalla, el libro, y recomendamos su adquisición, pero también además tenemos la página de Facebook, ¿no? Sí, la Fernanda. fanpage de Facebook es Los Días de Amparo, Fernanda Fariselli. Ahí pueden entrar y pueden ver un montón de fotos, de imágenes, de información que yo voy publicando. Alguien que quiera conseguir el libro se puede contactar conmigo y yo le puedo decir cómo. Y bueno, los invito a todos a que puedan ver incluso fotos de las presentaciones, de las 3 presentaciones que acabo de nombrar. Y bueno, me pueden hacer las preguntas que quieran también. La verdad estoy muy contenta de haber escrito este libro, de que mi sueño se haya hecho realidad, de haberme animado sobre todo. Sí. Y bueno, los invito también a escribir, que es algo, en mí fue terapéutico, sanador.
me hizo muy bien y es una muy linda experiencia. Recomendamos entonces su lectura. Gracias, Fernanda, por estar con nosotros. No, gracias a vos, encantada de No, estar por acá. favor. Vamos a estar siempre en contacto. Por supuesto. Quiere decir que con esta nota vamos a hacer una pequeña pausa comercial por Televisión Regional y luego seguimos. Héctor Tigre Caballero, diputado provincial, Partido Progreso Social, en defensa de la educación, la ciencia y la cultura de todos los santafesinos. Hoy en mi barrio, folclore, 2 escenarios, folclore y chamamé, grandes artistas invitados, feria de artesanos, buffet tradicional, entrada libre y gratuita, 27 de noviembre, 12 horas, Parque Escalabrini Ortiz, Rosario. Invita Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Lara, Electrohogar y Blanco. Todo para el hogar, motos y lo que necesitas está a tu alcance. Atendemos empleados públicos provinciales, activos y pasivos, jubilados ANSES, privados y público en general. Llegate a Uriburu 2211 o llama al 0341 156 867 337. Lara, Electrohogar y Blanco. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. ENRES, ente regulador de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Educación, en Ciencia y Cultura nos acompaña el doctor Osvaldo Aimo, especialista en seguridad vial. ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarme, siempre. En primer lugar, quiero que me hagas un breve análisis del concepto de la educación vial. Mira, el tema es tratar de... La educación vial generalmente se relaciona con la seguridad vial y con la accidentología vial, y son 3 cosas que no tienen nada que ver, o sea, tienen un punto en común, pero nada que ver una con la otra, ¿no? Y con respecto fundamentalmente a la educación vial, es tratar de concientizar al usuario de la vía, cualquiera sean sus modos, ¿cierto?, ya sea peatón, conductor o pasajero, sobre los riesgos que representa el sistema de tránsito. O sea, tratar de inculcar no solamente conocimientos con respecto a las normas, con respecto a las señales y demás que hacen al sistema, sino fundamentalmente, y el grave problema que tenemos en la Argentina, el tema de los valores. Porque vos podés conocer mucho de seguridad vial, podés conocer mucho de accidentología vial, sabés mucho del sistema, conocer de memoria las señales y toda la legislación, pero si en vos está la cultura de la transgresión, como está en la Argentina, esto se hace muy complejo. Ahora, este es un tema cultural. Totalmente. La transgresión se ha internalizado de una manera
que va a costar mucho, Osvaldo, en resolver esto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, y aparte es un problema cultural, como dijiste recién, ¿no? Pero vos fíjate, el exdirector de la Dirección General de Tráfico de España, en 2006 vino a trabajar con nosotros acá a Rosario y dejó un concepto que a mí yo siempre lo repito. ¿Y sabés qué decía él? En aquellas sociedades del mundo donde el respeto, la solidaridad y la presencia del otro son un valor, la educación vial entra sola. Claro. Porque una parte más, un poco lo que y decías esto recién, último ¿no? debe ser uno de los grandes factores de incidencia que tiene. Por supuesto que sí. Porque vos fíjate, un jurista argentino de mucho renombre, el doctor Carlos Nino, escribió un libro que se llama, ¿no? Un país al margen de la ley. Vos fíjate el título, ¿no? Un país al margen de la ley, ¿no? Y se te representa siempre la Argentina con el país al margen de la ley. Y entonces él reconoce a las anomias. La anomia es esta cultura que tenemos nosotros los argentinos por transgredir las normas, no nos importan las normas, no importa cuál de ellas sea. Y él, con respecto a la anomia, él decía que hay 3 tipos de anomia. Él identifica 3 tipos de anomia. Mira qué cosa interesante, ¿no? El primer tipo de anomia es aquella en la cual la persona que transgrede la norma obtiene un beneficio económico. Por ejemplo, si sabemos que hay una ley que vos tenés que pagar impuestos. Vos transgredís esta ley, o sea, esta norma, no pagas impuestos y tenés un beneficio económico, te quedás con la plata en el bolsillo. El otro tipo de anomia es aquella en la cual el poder constituido del Estado no está democráticamente establecido. Por ejemplo, golpe militar. Claro. Entonces la sociedad no lo reconoce como legal a esto y entonces transgrede la norma como una respuesta, ¿cierto?, ante esta situación. Y el tercer tipo de anomia, en la cual él pone la anomia del tránsito, ¿sabe cómo la llama? Anomia boba. O sea, lo digo en un ejemplo. Yo estoy en un semáforo, parado con mi semáforo en rojo, con mi auto, ¿no? No puedo pasar. Y pasa por al lado mío otro vehículo o otro conductor, ¡chum!, pasa en rojo. Voy al otro semáforo y él está esperando. Claro. O sea, ¿cuánto pensó que ganaba versus cuánto riesgo ocasionó? Por eso le llama anomia boba. Claro. Ahora, Osvaldo, conociendo tu trayectoria y experiencia en este tema, siendo además un especialista, en los últimos años las distintas empresas aseguradoras han llevado adelante todo un programa preventivo sustentado en la educación, en la formación. ¿Qué análisis te merece todo esto? Mira, las empresas aseguradoras, yo soy asesor del Grupo Asegurador La Segunda, hemos trabajado y seguimos trabajando mucho, ¿cierto?, con respecto al tema de la concientización, la educación y demás. Ahora, realmente el Grupo Asegurador La Segunda, después de 11 años de trabajo ininterrumpido, con una estructura que es de educación y seguridad vial, ha dado un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en 2012 empezamos a hablar de visión cero. Visión cero. Es todo un paradigma nuevo que armaron los suecos, que son, por supuesto, los líderes, ¿no?, en la seguridad y la educación vial. Ellos armaron un nuevo paradigma que cuando yo lo llevé a la empresa, y yo siempre decía, acuérdense que esto va a ser el futuro de la prevención de accidentes en el mundo. Y evidentemente, el año 2014, en el Congreso Iberoamericano de México, donde nos participamos, fuimos el único grupo asegurador que viene participando en todos los congresos iberoamericanos. Lo que dominó ese Congreso de México de 2014 fue la idea de visión cero. Y en este momento nosotros estamos a 1 mes y medio de certificar ISO 39001. Ahora vamos a hablar de eso. Si me permitís, vamos a una pequeña pausa en nuestro programa y luego seguimos hablando con el doctor Osvaldo Aymo. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Osvaldo, estábamos hablando de esta nueva norma y me gustaría que te puedas explayar en esto justamente, ¿no? Sí, bueno, mira, en el año 2010, cuando la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas lanzan el diseño por la seguridad vial, estamos en la mitad del diseño 2011-2020, donde la Argentina, por supuesto, es signatario, o sea, firmó este compromiso. Los países desarrollados del mundo, fundamentalmente liderados por Suecia, empezaron a ver de qué manera las organizaciones pueden, a través de la concientización y capacitación del recurso humano que ellos tienen, impactar para bajar los costos laborales que representaban los accidentes in itinere, in mission, o sea, cuando el trabajador va de su casa a su lugar de trabajo y viceversa, y cuando sale a hacer alguna acción por su trabajo, sean peatones, conductores o pasajeros. Entonces, ¿de qué manera podía también indirectamente impactar sobre la seguridad vial, sobre la que está organizada esa organización o esa empresa? ¿Entendés? O sea que evidentemente tenía un fin doble. Entonces lo que armaron fue un sistema de gestión de la seguridad vial, era un sistema de gestión en principio. Lo que se vio es que el sistema de gestión modelo que tiene la ISO 39001, que es la gestión de la seguridad vial, podía después, una vez que vos certificaras la norma, utilizarse como núcleo para después sacar ISO 9001 de calidad, 2015, la última versión, ISO 14001, impacto ambiental, 2015, la última versión, ISO 39001, que es la del sistema de gestión de riesgo, y la última, la 2015, y la 45000, que es el tema de energía, más la 39000, que es la parte específica de seguridad vial, sistema de gestión. Y te digo, realmente nosotros estamos por certificar con AENOR, España, es una certificadora internacional, va a ser la primera empresa iberoamericana certificada con, aseguradora por supuesto, certificada con esta norma internacional y además internacionalmente, ¿no? Osvaldo, ¿cuál es el impacto ambiental en relación a la educación vial? El impacto ambiental con respecto a la educación vial fundamentalmente está dado por el tema de hacia dónde va el mundo automotor. El mundo automotor va hacia los vehículos eléctricos por un lado y el mundo automotor va fundamentalmente hacia los autos autónomos. O sea, para mí, y esto es un riesgo que tomo hoy contigo y que quiero que lo dejes asentado en los archivos, nosotros vamos a poder luchar y ganar a la cantidad de muertos y heridos que tenemos en el tránsito cuando los autos no los manejemos más los seres humanos. Y tengo fundamentos para pensar esto y vos fíjate, todas las publicaciones están yendo hacia ese lugar. ¿Y por qué digo esto? Y me gustaría sintetizarte esto. Por tres cosas fundamentalmente. La primera cuestión es que el ser humano tiene una capacidad cognitiva limitada. El sistema que armamos, que es el sistema de tránsito, es muy complejo para que estés vos todo el tiempo con el desempeño acá arriba. Claro. Sí, o sea, para vos estar todo el tiempo con el desempeño acá arriba, con lo complejo y dinámico que es el tránsito, vos podrías manejar 5 cuadras para que tu sistema nervioso central no entre en colapso. Claro. ¿Está? Entonces, ¿qué dicen los investigadores? Los lapsos atencionales. Vos en un momento bajaste tu nivel y ahí está el accidente. La otra cuestión es, ¿cómo hago yo para que el factor humano, nosotros, entendamos lo que es el riesgo real o riesgo objetivo versus lo que es el riesgo percibido o riesgo subjetivo? Yo le muestro a un grupo de adolescentes una imagen de un chico conduciendo bajo el efecto del alcohol y que tuvo un accidente y murió o quedó discapacitado. Se levanta un adolescente y me dice, doctor, perdón, mire, está todo bien eso, pero durante el fin de semana yo manejé alcoholizado, no me pasó nada. ¿Está? Claro. Esa es la otra. Y la otra cosa que lo plantean fundamentalmente los suecos, ¿qué dicen ellos? Que el sistema de tránsito y sus consecuencias es una cuestión muy reciente en la historia de la humanidad. ¿Cuánto pasaron? 100 años. Entonces ellos dicen, para que aparezca el Homo automobilis, o sea, que el ser humano que entienda el sistema de tránsito, sus consecuencias, va a pasar mucho tiempo. Entonces, ellos están trabajando ya no solamente sobre la concientización, educación, sensibilización, controles y sanciones al factor humano, sino de los otros dos factores, que son la vía y el vehículo, ¿qué pueden hacer con el diseño y la innovación tecnológica? ¿Para qué? Para salir en socorro de cuando el factor humano cometa un error. Y en lo último,
vos habías trabajado mucho sobre el tema de la situación de las rutas argentinas. ¿Cuál es el grado de incidencia justamente que tiene este tema, Osvaldo? Muy buena pregunta, porque nosotros seguimos trabajando con un paradigma viejo. El paradigma que dice que ante un accidente el 90% recae en la responsabilidad del factor humano, 5% en la vía y 5% del factor vehicular. Y eso está perimido en todas partes del mundo. Más o menos está entre el 25 y el 30% la cuestión de la vía, porque yo inmediatamente contrasto esto con una foto de la ruta de la provincia de Buenos Aires. Digo provincia de Buenos Aires, pues si cualquiera, Santa Fe, Córdoba, cualquiera, ¿no? Un cartelito hermoso, una señal de tránsito, kilómetros que yo vi, fotografié, que ¿sabe qué dice el cartel? Peligro, ruta en pésimo estado. A ver, ¿de qué estamos hablando? Claro. Claro. O sea, vos podés ser un as del volante, está todo bien. Ahora, inclusive es contradictorio. Totalmente. Porque por un lado nos profundizamos en la preparación, en la prevención de la educación vial y por el otro lado ofrecemos esto. Claro, totalmente, ¿viste? Entonces, el 33 al 35% de las rutas argentinas no tienen demarcación ni horizontal ni vertical. Más el Estado, por supuesto, de las rutas, ¿no? Entonces, vos con esto, evidentemente, no nos podemos hacer más los distraídos. Y esa es la función indelegable del Estado, ¿no? Exacto. Osvaldo, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Llegamos al final de nuestro programa de educación, de ciencia y cultura, volviéndonos a reencontrar el próximo sábado en el mismo horario y recordando que los días domingo, entre las 21 y las 22, estamos en TV2 de Canal Álvarez. Pasen ustedes buenas noches.